Decirle al que está a tu lado, prepárate. Decíselo, Eliana, date vuelta y decirle, prepárate. Decirle, ajustate los cinturones. Decirle, vamos, ajustate los cinturones. Vamos a tocar un tema que el Señor me daba fuerte hace una semana atrás y me seguía ministrando. Amén. Porque el Espíritu Santo nos habla continuamente. ¿O no es así? ¿Sí? Todos tenemos, ¿sí? Todos tenemos el Espíritu Santo y a todos Él nos habla. Amén. Y yo le puse como título, no te dejes engañar. ¿Amén? Hay un espíritu que es el espíritu engañador, de querer engañarnos con nuestros pensamientos, ¿sí? Es el enemigo que muchas veces nos viene a sembrar cosas que no son. Amén. Por eso es importante que podamos ser libres de todo engaño. Amén. Así que levanta tu mano y decir, hoy en esta noche soy libre. Yo sé que ustedes hablan más fuerte. No, yo sé que ustedes hablan. Cuando te enojas con el compañero, ahí fui. Vamos a evitar otra vez. Vamos a levantar nuestras manos. En esta noche, yo soy libre de todo espíritu de engaño. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra y vamos a comenzar, al que tiene la Biblia o su celular, me acompañan. Vamos a ir a Génesis, al principio. Amén. Génesis, capítulo 2. Yo voy a tratar de moverme menos, no me voy a mover como el pastor. No, estoy bien. Voy a tratar de moverme menos, agradece eso, amén. Y bueno, porque cuando predica él a veces habla y dice cosas de mí, entonces bueno, hoy yo también voy a hablar. Génesis capítulo 2, ¿lo tienen? Amén. Versículo 8 y 9 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Ahí le estoy de cuenta lo que leíamos recién, ¿no? Que dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿sí? Todo árbol delicioso a la vista, ¿sí? Y dice que era bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Y el versículo, miren lo que dice, Génesis 2, versículo 16 y 17, ahí nomás, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. El Señor le advierte. Decí advertencia. Muy bien ahí. El Señor le advierte. ¿Qué le dice? Que si comían del árbol, amén, si comían del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué les iba a pasar? Se iban a morir, ¿no? Entonces, así empieza la palabra, ¿no? El Señor primeramente le hace una advertencia. Y muchas veces a nosotros el Señor nos advierte de muchas cosas. ¿O no es así? A mí me ha pasado más de una vez, el pastor me ha advertido qué cosas me ha dicho, amor, fíjate que por ahí con esta persona, fíjate esta amiga. Y yo me reenojaba porque cuando te advierten algo, a veces no lo recibís, no lo tomás, ¿no? Yo decía, no, pero no es así. Y él me decía, tené cuidado. Y yo, ¿viste? No lo escuchaba mi esposo. Pero muchas veces el Señor usa a tu compañero o a tu compañera al lado para advertirte de alguna situación. Amén. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Muchas veces nos advierte de cosas, pero a veces nosotros estamos
tan empapados de la carne. Estamos tan llenos de la carne. Tenemos poca intimidad, no leemos su palabra, nos cuesta orar, ¿no? Nos cuesta ir a la presencia de Él, que estamos tan llenos de la carne que hacemos como oídos sordos. O nos dicen algo, nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo, discierno. Amén. Discierno las cosas buenas y como las cosas malas, ¿sí? Entonces es importante que en esas advertencias nosotros abramos el ojo. Es un dicho que yo no sé si de ahí, no, pero cuando nos advierten algo, porque miren acá la palabra, Jesús les advirtió a ellos y les dijo, si comían de ese árbol, iban a morir. Y Jesús en muchas cosas nos advierte, es como esa luz, esa alarma que se prende y se apaga. En muchas advertencias Él nos habla, no es por este camino, anda por el otro. El otro por ahí va a costar más, pero es el que el Señor te está guiando. A veces es más fácil tomar el camino más fácil, voy por acá, o le pido un consejo al pastor, a la pastora, o a algún hermano de la iglesia, y yo ya tengo mi propio consejo. Guarda con eso. Es importante que busques gente que te pueda guiar, que te pueda ayudar, que vos puedas abrir el corazón y que no seas lastimado. Mire, yo por años, no quiero decir cuántos años que estoy en el Señor porque van a saber mi edad, pero hace muchos años atrás, aún tenía una gente dentro de la iglesia que me hacía el mal. ¿Por qué me hacía el mal? Porque nos juntábamos, yo incluía, porque está bueno reconocerlo, nos juntábamos, hablábamos mal de uno, murmurábamos, y cuando ellas se iban, yo me sentía mal. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Esto no le agrada al Señor. No le agrada al Señor esto. ¿Y saben qué hice? Puse las manos, ahora sí me moví, puse las manos en la puerta y dije, que entre gente de bendición en mi casa. Yo no quiero gente que venga a contaminar. Yo no quiero gente que venga a maldecir mi casa, que me deje los problemas, te dejan la mochila y ellos se van. Y vos te quedás recargada. Y ahí empiezan los conflictos en casa. Porque a veces los conflictos son, por ahí nosotros estamos re bien, nosotros nos pasa eso, estábamos re bien, y yo venía esa amiga a cargarme con sus cosas. Y yo ya andaba mal. Ya me ponía mal. Andaba mal, contestaba mal, le hablaba mal a Gastón, andaba como irritada. ¿No es cierto? Pero una vez, no les miento, puse las manos en la puerta de mi casa y se fue. No aparecieron más. ¿Qué quiere decir? Que hay poder, hermano. Tenemos nosotros el poder y tenés que tener el discernimiento para discernir qué gente entra en tu casa. ¿Amén? Entonces, volviendo a la palabra, leíamos, ¿no? Que el Señor le hace una advertencia. Y vamos a ir a Génesis 3. Ahí nomás, Génesis 3. Miren, acá empieza la palabra. Dice, pero, empieza con un pero. La serpiente era como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que ¿cómo era la serpiente? Astuta. ¿Cómo es el enemigo? Astuto. ¿Cómo es el enemigo? Engañador. Amén. Dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primeramente, muchas cosas importantes tiene este versículo. Primeramente, que la serpiente fue astuta y quiso, le habló, le sembró. Y el enemigo muchas veces viene así, a hablarnos, a sembrarnos cosas que pensamos que son de Dios, que pensamos que son buenas, pero después nos damos cuenta que no, que son cosas sembradas para lastimar, para herirnos, para que quedemos estancados. El otro día escuchaba a un siervo de Dios y decía, qué tremendo lo que él decía, porque él decía, el diablo siempre va a querer ver a un cristiano derrotado, que vivas de derrota en derrota, que vivas estancado, que no tengas victoria, que no haya milagros, que estés siempre angustiado, que estés siempre abatido, que estés siempre luchando con la misma carga siempre, que estés luchando siempre con el mismo problema. ¿Amén? Pero, ¿por qué? Porque el enemigo es astuto. Él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Y siempre va a querer entrar por ahí, hermano. Siempre va a querer atacarte ahí. ¿Sí? Fíjense que solamente le habló la serpiente. Solamente le habló. Y ellos andaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero cuando entró este espíritu engañador, sintieron la vergüenza y sintieron el temor. Porque dice que en los versículos más abajo, dice que Jehová los llamaba y ellos se escondieron. Les entró un temor, algo que no conocían. Y muchas veces eso quiere el enemigo. Nos empieza a traer temor, nos empieza a traer conflictos en nosotros por dentro. Yo siempre digo, no conozco el corazón de Mariano, Mariano no conoce mi corazón, pero el Señor sí lo conoce. Yo no conozco el corazón de mi esposo, yo no conozco las intenciones de Gastón. Estamos juntos, vivimos en la misma casa, en el mismo techo, amén, pero el Señor sí las conoce. Por eso es importante que te ocupes de sanar lo que no se ve, de sanar tu interior. Amén. Que el enemigo siempre va a querer atacarte, siempre va a querer estar ahí. Amén. Entonces la serpiente la engaña, con solo hablar la engaña. No necesitó, como a veces dice el pastor, ponerle un arma, solamente le habló y la sedujo. Y así muchas veces el enemigo se nos presenta a nosotros, nos habla y nos seduce, y nos siembra un pensamiento, y ese pensamiento baja a nuestro corazón, y de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Nuestra boca. Entonces tenemos que tener esa advertencia, tenemos que estar así, alarmantes. ¿Amén? Entonces yo anotaba, la serpiente, que es el mismo Satanás, el mismo enemigo, engaña, como muchas veces el enemigo nos puede engañar a nosotros, con malos pensamientos, con malos deseos, con pecados, con cosas que vos dejaste. Y el enemigo te siembra, bueno, si total, nadie ve. O guarda con eso, porque una puertita que vos le abrís al pecado, hermano, después te vas deslizando y cuando querés acordar estás hasta acá. El Señor nos libre, amén. Viene con qué? El enemigo, atacarte. También viene con engaños, con pecar, con que no puedas perdonar, con que te llenes de resentimientos. Yo esto lo cuento, lo que voy a contar, porque mi papá lo sabe, lo amo. Yo no podía perdonar a mi papá. Me costaba perdonar a mi papá. Mi papá es jubilado de policía, un carácter tenía. No lo podía perdonar, porque él sí estaba en los cumpleaños, estaba en todo momento, pero cuando él venía y cuando él estaba mal, teníamos que estar mal todos. Miren que hay casas así, cuando está bien, están todos bien, pero si está mal el jefe, teníamos que estar todos mal. ¿Sí? Y nosotros, puertas para afuera, éramos la familia perfecta, pero puertas para adentro vivíamos muchas situaciones de violencia, física y verbal. Y no nos podía perdonar, hermano, una cosa que yo decía que lo quería, pero no lo podía perdonar. Y un día es un encuentro, hace años, en otra iglesia,
Y en ese encuentro el Señor me llevó a una situación que yo viví y donde el Señor me decía, yo estuve con vos en ese momento. Entonces yo cuando salí del encuentro, ¿saben lo que hice? Quería abrazarlo a mi papá. Algo que lo tenía con mucha bronca, odio, mucho dolor, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese momento vivía en la casa de mis papás y ni lo conocía, Gastón. Y me acuerdo que al otro día mi papá me dice, ¿cómo te fue en el encuentro? Y yo le dije, mirá papá, tenemos que charlar. Y agarré una sillita con sillita, un matecito de por medio. Y dije, mira papá, a mí me dolió esto y esto. ¡Wow! Qué poder cuando nos sacamos ese dolor. Y terminamos los dos abrazados, los dos llorando. Amén. Y él me dice, hija, ni me acordaba de esa situación. Y él me dice, hija, yo no pude darte amor porque no lo recibí. Mi abuelo era un hombre de campo. Un hombre que a los 11 años, mi abuelo, ¿sabe qué hizo? Su mamá lo dejó en un campo. Y se crió ahí, él, en el campo. Hasta los 65 años estuvo en el campo mi abuelo. Entonces el papá dice, yo no te podía dar porque yo no lo recibí, hija. Pero algo se rompió, hermano. No sé por qué estoy hablando de esto, pero yo estoy hablando de lo que el Espíritu me lleva. Algo se rompió. Hay poder en el perdón. Y yo soy un testigo vivo que hay poder, hermano, en el perdón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos de ese dolor. Abrir nuestro corazón. Amén. Entonces, decíamos acá que el engañar, ¿no? El engañador, el padre de mentiras, ¿sí? Continuamente quiere venir a sembrarnos, que no perdonemos, que sigamos así, que sigamos en rebeldía, ¿sí? Y miren lo que dice, ahí nomás, Génesis 3, seguimos en Génesis 3, perdón, versículo 14, miren lo que dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcanear. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Yo todavía no di a luz, pero seguro que acá hay muchas madres y saben lo que son los dolores de parto. Y tu deseo será para tu marido, y él enseñará de ti, ¿no? Bueno, y después le dice el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? El Señor acá le hace un juicio. ¿Sí? Les da un juicio porque él le había dicho que no tenían que comer de eso. Pero ellos oyeron, ¿a quién? A la serpiente, al enemigo. Amén. Y vamos a ir a Génesis 27. Ahí nomás, seguimos en Génesis 27. Cuenta la historia de Isaac, ¿sí? Que ya era anciano, ya estaba casi ciego. Tenía 2 hijos, su esposa era Rebeca, ¿sí? Sus hijos eran Esaú, que era el mayor, y Jacob, que era el menor, el favorito de Rebeca. Yo siempre le digo, Gastón, mira, el día que yo sé que voy a tener hijos, no quiero tener ningún favorito. Porque a veces uno, los que son papás, sin querer, tienen un favorito. Y eso está mal. Así que, hermano, eso está mal, te digo, ¿no? Porque acá, Isaac, su favorito era, ¿no? Esaú, y de Rebeca era Jacob, su favorito. ¿Sí? Entonces, dice en la palabra, acá en la historia se les voy a contar, dice que Isaac ya se estaba quedando casi ciego y quería dar su bendición, ¿sí? Al primogénito, quería darle la bendición y lo manda a cazar unos animales para que le haga un guiso, como usted pues lea la palabra. ¿Cuánto van a leer la historia? Tenemos que conocer la historia. ¿Amén? Están todos serios, tenemos que conocer. Amén.
Y dice que lo manda a hacer un guisado, ¿no? Y Rebeca, la serpiente Rebeca ahí, ¿qué hace? Le va a contar a su hijo Jacob. Y le cuenta, ¿sabés que tu papá va a hacer esto y esto y esto? Y tenés que hacerlo vos. Pero Esaú dice que era de mucho pelo, dice que era muy velludo. Entonces la madre ahí le hace toda una trampa, ¿no? Y va Isaac ahí tendido en la cama, va y lo engaña. Y fíjense en cómo se vuelve a repetir, ¿no? Lo engaña su propio hijo y le hace creer que es Esaú, ¿no? Lo engaña. Y después, bueno, pasa, se da cuenta, obviamente que se iba a dar cuenta en un momento Isaac, porque iba a venir Esaú, el verdadero, y se dio cuenta, ¿no? Pero a lo que voy es que se vuelve a repetir otra vez la historia. Se vuelve a repetir el mismo patrón. ¿Amén? Se vuelve a repetir ese espíritu, ¿sí? Porque la serpiente, o Rebeca, vamos a ponerle, no empieza contradiciendo directamente a Dios, sino que empieza a cuestionar a Dios, ¿sí? Y muchas veces eso hace el enemigo. Cuestionamos a Dios. Viene que vos vengas con pensamientos a cuestionar a Dios, a cuestionar al pastor, a cuestionar al líder, al hermano, a los de tu propia casa. ¿Sí? Entonces que el Señor nos libre de ese espíritu engañador. Amén. Que nos libre de ese espíritu. Porque es muy fuerte, hermano, ¿no? Entonces, la serpiente, que es el mismísimo, mirá, diablo, miren lo que dice en Juan 8. Yo digo, la palabra es tan clara. ¿Cuánto coinciden eso conmigo? Los que leen la palabra, que yo sé que todos leen la palabra acá, es clara. A veces nosotros no queremos tomarnos lo que dice la palabra, pero la palabra es sin vuelta. Jesús no daba tantas vueltas. Amén. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 42 vamos a leer en adelante. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, qué fuerte, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Miren lo que dice, no hay verdad en él. Cuanto que hace, habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Qué fuerte! Entonces, cuando venga ese espíritu engañador, vos sabés que es toda mentira y que tiene que caer. Y yo siempre el otro día le decía a una persona, la misma cercanía que tengo yo con Jesús, vos también la podés tener. No es porque vos sos pastor, tocás, no. La misma cercanía que tengo yo con Jesús, vos como hijo de Dios también la podés tener, porque vos también sos un hijo de Dios. Amén. Pero ¿qué decía acá la palabra? Que Él es padre de mentira y que viene a hablar con mentiras. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y tener discernimiento para saber quién es el que me está hablando. ¿Es el Señor que me está hablando? ¿Es el diablo que me está hablando? ¿Soy yo con mis pensamientos? ¿Cómo descubro eso? Metiéndome con la palabra, hermano. Teniendo una relación. ¿Sabe por qué mucha gente es manipulada? ¿Sabe por qué muchos pastores caen? ¿Sabe por qué muchas congregaciones caen? Porque no ponen a Jesús en el centro. Ponen al hombre en el centro. Amén. Es importante que ustedes pongan su mirada, como decía Camila, puesto los ojos en Jesús. Poné tu mirada en Jesús, que Él te va a conducir a toda la verdad. Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Amén. Y ahí nomás, arriba, mire, Juan 8, 31 y 32, miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis ¿qué? La verdad.
y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, ¿qué habla acá? Y dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que hacéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Pero acá dice que si conocemos su verdad, y la verdad es Jesucristo, Él nos puede hacer libre aún de todo engaño. Él nos puede hacer libre aún de todo proceso. Él nos puede hacer libre de toda prueba. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde